primero por tener la idea y le doy el pase a él, yo creo, para por si quiere decir algo. ¿Se me escucha? ¿Aló? Sí, se escucha. Ya, buena. Eh, espérame que me tengo retorno. Bueno, solo decir muy rápido que esta es una iniciativa que impulsamos con la Violeta y yo. Después le pedimos ayuda a la Mati y la Mati lo pudo ejecutar. Así que eso, esta iniciativa surge a partir de un formulario que nosotros hicimos con la Violeta, preguntando como cuáles eran las necesidades de los estudiantes en su proceso de entrar a la universidad y salió a partir de eso. Entonces, eso, como muchas gracias a la Mati por hacer todo esto. Eso. Voy a dejar el formulario igual al final de la disyuntiva para que lo puedan responder y ahí poder como seguir intentando impulsar este tipo de iniciativas. Eso. Bacán. No sé si la Biel le quiere decir algo o ya partimos. No, hola. Nada, Hola. que solamente agradecerte a ti, Mati, por hacer el esfuerzo de preparar esta ayudantía en base a todo lo que nosotros pudimos ver en las salas y con la encuesta que salió. Entonces, en realidad, agradecerte más a ti por darte el tiempo ahora en la mañana para poder ayudarnos. Nada de nada, mientras pueda. Ya, entonces voy a compartir pantalla. Igual puede que se vea un poco lento por el internet, pero ahí me van avisando y en el chat va a estar el Tomás respondiendo dudas como rápidas quizás si surgen y si hay alguna duda que tenga mucha gente, porque ya somos 114 115 personas, entonces es difícil como contestar todas las dudas. Así que si es una duda como más general, puedo como responderla yo, si no, el chat está abierto. Eh, Eso igual siéntanse libres como de abrir el micrófono y interrumpirme nomás. Ya voy a irme a Good Notes. Ya entonces, la idea es que vayamos resolviendo en conjunto los ejercicios y este es el primero. Se sabe que el límite de la sucesión AN es 2 elevado a n menos 1 partido en 1 más beta elevado a n y existe. ¿Qué se puede decir sobre beta? Ya, entonces, ¿cómo podemos partir viendo este tipo de ejercicios? Eh, Escribiendo, y yo lo primero que haría sería escribir el límite. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de a, de la sucesión a, que sería esto, 2n menos 1 partido en 1 más beta elevado a n. Ya. Ahora, ¿qué significa que el límite existe? ¿Alguien se le ocurre? Que no es cero entre cero. Claro, o sea, eso es más que no se indetermina, pero cuando existe hay otra cosa. Claro, que converge, que no es infinito, sí, como dicen en el chat. Y sí, eso es. Entonces, si es que este límite se nos va así a la cresta para el infinito positivo o para el infinito negativo, significa que no existe. En cambio, si converge y llega a un número, existe, cuando el n se agranda mucho. Entonces, eso es como la intuición de esto. Ahora, para este tipo de ejercicio en que tenemos un beta, etcétera, y tenemos como que analizarlo, lo mejor es trabajar esto algebraicamente. Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo seguir desarrollando este límite para que quede más cómodo para trabajarlo? Sí, con los dominantes. Entonces, ¿cuál sería el dominante de arriba y cuál el de abajo? Ya bien. 2 a la n es arriba y abajo es beta elevado a n. Porque
recordando que los términos dominantes son los que tienen mayor exponente, el exponente más grande. Entonces, como el n se va al infinito, eso crece mucho más que el uno que está arriba y el uno que está abajo, entonces son despreciables. Ese es más o menos el sentido de los términos dominantes. Y bueno, a veces Cipriano como que le gusta no al tiro irse a este paso, sino como escribir, así como los términos dominantes son, y escribir, pero ahí como ustedes en su solemne como que traten de desarrollar lo más posible, porque incluso si es que tienen error de arrastre, así como que se equivocan en algo, si es que escriben más, pueden obtener más puntos por pauta que si es que llegan y se saltan pasos. Ya, entonces tenemos que estos son los dominantes y esto lo podemos escribir mejor de esta manera. 2 partido en beta elevado a n. ¿Cierto? Ya, entonces de esto, o más bien de este paso en realidad, sabemos que beta no puede ser negativo, porque si beta fuera negativo, significaría que cuando n es par, beta es positivo, y cuando n es impar, beta es negativo, entonces el límite iría oscilando, positivo, negativo, y eso en realidad no significa que converge estrictamente, sino que va oscilando, y la idea es como que se vaya acercando solo por un lado a un valor. Sí, ahí como dicen en el chat, ya es que esto tiene que ser mayor a 2. Sí, porque 2 partido en beta tiene que ser mayor, no, menor o igual a 1. ¿Por qué? Porque cuando tenemos este n que se nos va al infinito, lo que nos sirve es que esto de abajo, la base, entre 0 y 1, así es un decimal, entonces se va achicando, achicando, achicando. ¿Y por qué igual a 1? ¿Alguien me puede decir por qué 2 partido en beta puede tomar el valor de 1? En horizontal, a ver. Ahí, quizás. Ya. Sí, porque el límite sería 1. Entonces, aquí sería pasar el beta para el otro lado nomás, y nos queda que beta puede ser mayor o igual a 2. Entonces, si es que beta es igual a 2, entonces el límite de esta sucesión a, a n es igual a 1, como decían en el chat. Y si beta es mayor a 2, significa que el límite de la sucesión es igual a 0, porque se va achicando, achicando. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda ahí? ¿Hasta ahí? Ya, creo que no. Entonces pasemos al siguiente. Sea f, que va desde los reales a los reales, tal que f de x es 3x al cuadrado menos x. Y sea g de x definida en los reales salvo 0, tal que, y es todo eso. Se pide obtener los siguientes límites de funciones. Ya, entonces partimos por el 1, que vendría siendo el límite cuando x tiende a 1 de, y voy a poner al tiro el f de x. Ya, ¿cómo resolvemos esto? Factorizar dominante. No, tampoco. Porque es solo esto. Solo nos piden el límite
cuando x tiende a 1. Se reemplaza, exacto. Entonces, cuando esto es llegar y reemplazar, y esto no es infinito ni nada, sino que es un número, podemos llegar y reemplazar, entre comillas, el x por un 1. Entonces nos quedaría 3 por 1 al cuadrado menos 1, que eso es 3 por 1 menos 1, 2. Y ahí quedaría. Es importante que puede haber como un ejercicio que sí o sí hay que rescatar puntos en la solemne así, que solo es reemplazar y ya estaría. El 2 igual se complica un poco más, la segunda parte del ejercicio, que sería el límite cuando x tiende a 0 de g de x. Y voy a escribir g de x. F de 1 más x menos f de 1 partido en x. Ya, aquí podemos llegar y reemplazar. No, básicamente no, porque el denominador no puede ser 0. Entonces, si yo llego y pongo el 0 aquí abajito, ya no puedo seguir. Entonces, también hay que hacer un trabajo algebraico antes. Yo, para ser como más ordenada, voy a primero escribir cuánto es f de 1 más x y cuánto es f de 1 para después llegar y reemplazar y no hacerlo ahí mismo y que puedan haber errores. Ustedes, si es que quieren, también lo pueden hacer como aquí mismo al lado, pero yo lo voy a hacer aquí mejor, para que se entienda igual. Ya, entonces f de 1 más x sería que yo en vez de aquí en este x pongo 1 más x. Entonces todos los de ahí se vuelven 1 más x y aquí es importante los paréntesis porque todo eso está al cuadrado menos 1 más x. Y este paréntesis igual es importante por este menos. Ya. Aquí voy a hacer un cuadrado de binomio. 3 por 1 al cuadrado más el doble del primero por el segundo más x cuadrado. Y aquí voy a sacar el paréntesis. Ese menos deja negativo todo lo de adentro. Ya. Ahora entro multiplicando el 3 y me queda así. Más 3x cuadrado menos 1 menos x. Ya. Y esto, resto aquí, resto el 5x más 3x cuadrado. ¿Ya? Ahí eso me quedaría una parte que es esta primera parte de acá. Ahora también quiero saber cuánto es f de 1, así que lo voy a hacer en otro color. F de 1 es solo reemplazar también la x por un 1. Entonces 3 por 1 al cuadrado menos 1, y eso ya lo habíamos hecho antes, que sabemos que es 2. Ya. Ahora volvemos aquí donde estábamos. Voy a volver a escribir todo, aunque sea latoso, para que no haya ninguna posibilidad de perderse. F de 1 partido... Ay, qué horrible la raya. Ya. Entonces reemplazo lo que yo obtuve. 2 más 5x más 3x cuadrado menos 2 partido en x. Aquí a alguien se le ocurre qué paso dar. Ya, sí. Aquí entonces, bueno, primero se sacan los dos que se están restando y después factorizo por aquí. Aquí quizá ustedes podrían llegar y tachar, yo lo voy a escribir también para que sea. Ah, y aquí me faltó escribir el límite. Hay que estar todo el rato escribiendo ese límite, o si no, hacerlo como sin este límite y trabajar solo como con esto, sin escribir este límite, porque si no, como que si llega y desaparece mágicamente el límite, como que
es mal matemáticamente hablando. Ya, entonces, sí, el límite cuando n tiende a cero de esto es x por eh, partido en x. Y ahí sí que se me tachan los x y queda que el límite cuando n tiende a cero es 5 más 3x y ahí fácilmente puedo reemplazar el cero, ya no tengo ningún problema de fracción ni nada. Entonces, eh, queda 5 más 3 por 0 y es 5. Listo. Entonces, estos ejercicios que es probable que les salga uno así como que haya que trabajar algebraicamente, hay que estar muy atento cuando hay un cero por ahí y cuando hay una fracción. Entonces, si es que hay una fracción, hay un cero o hay algo que en el denominador se convierte en cero, atentos, ojo. Y eso, básicamente, ¿alguna pregunta? Ya, bacán. Sigamos entonces. Este es, partiendo de la base que delta es mayor que cero, encuentra el intervalo de los valores de delta para que la siguiente sucesión sea convergente. Cociente de potencias de n que pertenecen a los naturales. Ya, entonces ahí nos da la sucesión y es eso y tiene que ser convergente. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser escribir el límite. 1 más n elevado a 3 delta partido en 1 más delta, súper chiquitito. N más n cuadrado. Ya. ¿Qué es lo primero que hay que hacer aquí? Intervalo de los valores de delta es que delta no solamente agarra un valor, sino que puede tener como un conjunto de valores, así como, no sé, puedo ir del 20 al 25 y todos los números que están, solo un ejemplo. Entonces, no es como que delta sea igual a 1, sino que va agarrando un intervalo y los intervalos que se escribían como con estos corchetitos, a eso hay que llegar. Ya, si dijeron en el chat, dominante. Podría hacer los números más grandes, ya voy a agrandar esto y lo voy a hacer más grande. Sí, el término dominante de arriba es claramente, ya voy a dejar de escribir lo de esto de abajo por facilidad, pero ustedes escríbanlo sí o sí en la solemne, ya. Ya, entonces el término de arriba, dominante, sería este que tiene el delta. ¿Por qué? Porque esto es como un S1, es como un n elevado a 0 al final. Entonces, claramente este es más grande que un 0, porque por el enunciado nos dicen que delta es mayor a 0. Entonces, eso. Eso por eso arriba es el dominante. Y abajo se ve más claro que el cuadrado es el dominante. Ya. Ahora, ¿qué hay que hacer? Podemos reescribir esto de una forma más cómoda. Sí, juntar los exponentes. No sé si va con delay mi chat, pero ahí está. El límite vendría siendo n elevado a 3 delta partido en 1 más delta. El delta me sale súper mal. Menos 2. ¿Por qué? Porque está dividiendo, entonces misma base se resta. Ya, ahora, ¿qué condición tiene que cumplir este exponente?
¿Cómo tiene que ser ese exponente del n? Para que al final todo converja a algún número. Mayor a 1. Menor o igual a 2. O sea, lo que dijo la Cata es como el spoiler de la respuesta, pero que no sea menos 1. Ya, aquí volvemos como a la definición de por qué tenemos como estas restricciones, así como en el primer ejercicio donde vimos que la base tenía que estar entre 0 y 1, era para que al final cuando el n se iba a un número muy grande, eso se achicara mucho y se hiciera 0. Entonces ahora tenemos que el n está eh, elevado a algo. Entonces, ese algo que me está elevando tiene que ser igual o menor que 0. ¿Por qué? Porque si yo tengo alfa elevado a menos 1, significa que esto es 1 partido en alfa, ¿cierto? Si yo tengo, no sé, x elevado a menos 3, significa que es igual a 1 partido en x al cubo. Entonces, cuando yo tengo un exponente negativo, esto se me convierte en fracción y se me va achicando, achicando, achicando. Entonces, bueno, igual se supone que esto un poco uno lo tiene que saber de memoria, como que cuando es una potencia, cuando es un exponente, qué condición tiene que cumplir. De hecho, eso está en el libro, creo. Pero mm, como que si uno se lo aprende de memoria, quizás se le olvida un poco por qué es el detrás. Y si uno entiende por qué tiene que ser esto, no más, delta menos 2 menor o igual a 0, entonces entiende como que no es necesario memorizarlo al final, porque entiendes que tiene que converger a un número de límite cuando el n se hace muy grande. Entonces, quizás si es que como en la prueba se bloquea y como que no se acuerdan, no se memorizan eso, quizás empiecen a pensar así como ya, ¿qué pasa si n es un número muy grande? Usen 100, 1000 o imagínenselo y está elevado a algo. Si yo estoy elevando al cuadrado y el n es muy grande, va a seguir agrandándose, agrandándose. Si tengo un n elevado a 1 y el n es muy grande, va a seguir siendo muy grande, va a seguir siendo infinito. Entonces, y si está elevado a una fracción, al final igual sigue creciendo porque cuando algo está elevado a una fracción, al final es como una raíz nomás. N elevado a un medio es lo mismo que raíz de n, y al final si el n crece mucho, 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 eso igual va a crecer hasta el infinito. Pero, ¿qué pasa cuando es negativo? Ahí sí que se me transforma en una fracción y se va achicando, achicando, achicando. Ya, entonces, después de ese contexto, tenemos que esa es la condición. Entonces ahí despejamos nomás como uno sabe, 3 delta, aquí, y esto se va 2, 3 delta, 2 por 1 más delta. Yo aquí no me estoy saltando ningún paso para que se entienda. Yo sé que hay gente que puede llegar y hacerlo en un paso, pero ya, entonces ahí ese se va restando para allá y queda delta menor o igual a 2. Y ese sería mi resultado. Pero si ustedes lo dejan hasta ahí, quizá no le dan todo el puntaje. Y deberían decir que entonces, quizás no escribir el entonces, pero como ustedes quieran, hay que poner el intervalo porque esta pregunta nos pide un intervalo. Delta pertenece al intervalo menos infinito hasta el 2, considerándolo. ¿Qué pasa si delta es 2? ¿A qué se me va mi límite?
1, sí. Y 1. Y todo lo demás converge a 0. Entonces, quizás si quieren pueden poner eso en la respuesta. Creo que en la pauta oficial de la solemne no está puesto eso, pero quizás siempre asegurarse como poniendo todo. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda? ¿Por qué a 1? Normalmente, o sea, yo no es como que haya evaluado el 2 y haya pensado, ya, al tiro esto me va a dar 1, pero normalmente cuando tengo este menor o igual, significa que de aquí para abajo, como que o se achica mucho o se mantiene en 0. Y si es n elevado a 0, siempre va a ser 1. Entonces eso converge a 0. Entonces probablemente, yo no lo he hecho, pero si reemplazamos el delta por un 2, me va a quedar un 0. A ver, 6 por partido en 3, 2, sí, da un 0 ahí. Entonces, si es que el n está elevado a 0, como ya dije, va a ser siempre 1, aunque sea infinito. Y ahí converge a 1 el límite. Si no, es más chico, y si el delta es más chico, sabemos que va a converger a 0 porque se va a ir achicando cada vez. Mati, ¿Se va a subir? ¿Qué? el intervalo es de 0 a 2 por el enunciado. ¿Verdad? Gracias. 0 a 2. Sí, ya. Eso también es un error que realmente me ha pasado en las solemnes, como el enunciado da una restricción, entonces uno tiene que considerar la variable intervalo. Así que eso, puede ser de 0 a 2. ¿Habrá alguna duda? Al documento con el desarrollo del ejercicio, sí, yo creo que lo podría subir, lo podría ordenar un poquito y subirlo. ¿Por dónde se subirá la grabación? Yo creo que por el Instagram, donde mismo promocionamos la ayudantía. Y vamos a intentar, porque igual es difícil un archivo tan grande subirlo, pero se va a intentar, por lo menos como el desarrollo quizá más ordenado y como pauta, sí. Ya, ya pasemos al otro entonces. Este es el penúltimo. Ya, entonces determina los siguientes límites. X menor a 1, menos 1, X menos 1. Ya. ¿Aquí puedo llegar y reemplazar? No, no se puede porque ya. Abajo me quedaría 1 menos 1 y ya 0 no me sirve. Entonces sé que tengo que trabajar algebraicamente. ¿A alguien se le ocurre cómo? Quizá como este tipo de ejercicios, el primer paso como de que se ocurra, a uno se le ocurra qué hacer, cómo trabajar algebraicamente, es el más difícil. Si hay que multiplicar por algo, por x más 1, no. Casi, pero no. Racionalizar, tampoco directamente. Suma por su diferencia. Sí, básicamente una suma por su diferencia. Aquí, como dice Alejandra, hay que pensar al tiro en los productos notables, lo que a uno le enseñan en media, porque así es mucho más fácil ir trabajando y normalmente se resuelven con suma por su diferencia, incluso cuadrado binomio, ese tipo de cosas. Aquí quizá usted también tenga que probar y estar probando y todo. Yo al tiro les voy a dar por temas de tiempo lo que tienen que multiplicar. Entonces hay que multiplicar por un 1 conveniente, que sería para crear una suma por su diferencia acá arriba. Que ahí está la resta y ahí está la suma. Entonces, ya voy a estar trabajando solo con esto. Voy a eliminar el límite para no tener que estarlo escribiendo todo el rato. Ya, entonces eso me queda que arriba es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, que sabemos que es un 1 al cuadrado, y lo de abajo queda x menos 1 por
x más 1. Yo cuando estaba resolviendo este ejercicio, antes de la ayudantía para hacerlo yo, resolví esto, o sea, multipliqué este por este y así, y después me di cuenta que no había que hacerlo, no era necesario, era una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque esto aquí arriba me queda como estos se eliminan claramente, y ahí arriba me queda como un x menos 1 partido en x menos 1 raíz de x más 1. Y ahí se me elimina este y este, entonces no tenía sentido multiplicar y dejarlo más expandido abajo. Entonces también en ese tipo de pasos quizás hay que pensar un poco más en lo que vamos a hacer después para no perder tiempo al final. Si en la solemne, a veces hay algunas solemnes como que uno queda bien justo de tiempo, entonces esos minutos cuentan. Ya, entonces como que queda eso eliminado, me queda que toda la expresión al final era x, raíz de x más 1. Entonces yo ahora voy y reemplazo el límite cuando x tiende a 1 de 1 partían raíz de x más 1. Ahí llego y reemplazo 1 partían raíz de 1 más 1. ¿Saben que raíz de 1 es 1? Y me queda un medio. Eso sería la A. ¿No hay una suma por su diferencia arriba o nada que ver? Sí, es una suma por su diferencia. Esta es la resta y esta es la suma, y ahí entonces por eso queda el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Cuánto dura la solemne normalmente? Uy, no sé, nada de acuerdo. Quizás revisando solemnes pasadas puedan ver el tiempo. No sé si quizás Cipriano ya dijo las instrucciones, o no sé si ahí dice. Ya. La B. El límite cuando x tiende a 0 de Euler elevado a x menos 2, 1 más x cuadrado menos x. ¿Qué hay que hacer acá? Evaluar. Exacto. Aquí no pasa nada con mi denominador, no se me determina, así que uno evalúa nomás. Y reemplaza las x por 0. Entonces este tipo de ejercicio, full concentración, porque uno tiene que rescatar los puntos en estos, que son entre comillas más fáciles. Entonces 1 más 0 al cuadrado menos 0. Y eso es Euler elevado a 0 es 1 menos 2 partido en 1 y me queda menos 1. Listo. ¿Hay alguna duda? Me van diciendo nomás. Creo que no. Ya. Vamos con el último entonces, que es de graficar, que la Viole me dijo que quizá algunos como que se les complicaba graficar. Entonces puse este ejercicio para que revisemos eso. ¿Por qué daba un medio? Porque aquí me queda 1 partido en 1 más 1, porque raíz de 1 es 1, y eso daba un medio. O en algún paso anterior te perdiste. Porque aquí evalué nomás en el 1 cuando ya habíamos trabajado algebraicamente. Ah, ya. Ya. Entonces eso. Entonces para ver este tipo de ejercicios de gráfico, este fue de mi solemne, en la solemne del año pasado. Así que, pero este fue el que le cambié los valores para que sea más amigable. Ya. Sobre la base, ya, bueno, dado beta que pertenece a los reales positivos positivos, considere la siguiente función. G que va desde los reales a los reales definida por rama. G de x es 9 si
x es menor que 1 y es 3 elevado a beta x si x es mayor o igual a 1. Sobre la base de gráficos de funciones conocidas, justificando cómo diseña el gráfico, esbozo un gráfico de g de x cuando beta es igual a 1. Entonces, ¿quieres decir algo? Ya. Ya. Entonces, dice que beta es igual a 1 y cuando dice que justificando cómo diseña el gráfico, nos dice básicamente que digamos por qué hacemos cada raya, más o menos. Entonces, vamos a partir escribiendo de nuevo el g de x, pero ahora cuando beta es igual a 1. Entonces, 9 si x es menor a 1 y es 3 elevado a beta x, y como beta es 1, me queda el x solito ahí, si x es mayor o igual a 1. ¿Ya? Entonces, tenemos esa y tenemos que graficarla. La primera parte es la más fácil quizá. Aquí yo tengo la ayuda del iPad, pero normal si en la solemne no les queda tan bonito. Quizá usar colores es la clave. Ya, entonces tenemos que la primera parte, o sea, cuando x es menor a 1, y voy a poner el 1 acá, cuando x está por este lado, significa que siempre agarra el valor de 9. Entonces es una función constante, es una recta al final. Siempre está en el 9, entonces pongo el 9 acá y todo el rato desde el infinito llega hasta el 1, siendo 9. Y aquí hay que hacer un circulito y decir que no agarra el 1. ¿Por qué? Porque aquí es un menor estricto. Si fuera menor o igual, ahí sí lo agarraría, como el que vamos a ver ahora, que es la parte de abajo. O sea, si x es igual o mayor a 1, agarra el valor de 3 elevado a x. Entonces sabemos que 3 elevado a 1 es igual a 3. Entonces cuando x es 1, esto va a ser 3. Voy a dibujarlo así. 3. Y las funciones exponenciales, uno debería saber cómo graficarlas así como al ojo. Entonces, me acuerdo que cuando hicimos estas solemnes, como mucha gente evaluó al final, así como G de 2, G de 3, y iban poniendo así como los valores aquí, como exactamente. Pero después Cipriano nos explicó que eso no era como lo que pedían. Y no sé si lo puso mal o qué, pero al final lo que quería él era como que, como sabiendo cómo se escriben las funciones conocidas, escribirlo así. Entonces quedaría algo así. ¿Y cómo lo justifica uno? Diciendo, la primera parte es una función constante o es una recta, porque siempre da 9, hasta llegar al 1 sin incluirlo. Y después aquí incluye el 1 por tener ese mayor o igual, y es una función conocida exponencial. Entonces ustedes tienen que poner que una función exponencial, como darle ese nombre, y ahí se justifica que llegaron e hicieron esa raya para arriba, porque las exponenciales son normalmente así que, valga la redundancia, crecen exponencialmente. Entonces eso, incluso si quieren pueden evaluar así como el 2, que va a quedar un 9, así que aquí yo quizá era un poco más así, ahí, algo así, pero en realidad lo importante es que demuestren que saben cómo graficar funciones. No sé si entrarán como, bueno, creo que tuvieran una clase como de gráficos, entonces ahí están todas las funciones logarítmicas, etcétera, como que uno tiene que tener una idea más o menos. Eh, no, tabla de valores no. Tienen que demostrar que tienen una idea de cómo graficar. Eso, simplemente. Ahora,
nos dicen, usando límites laterales, determina el valor de beta para que g de x sea continuo en todo el dominio. Esto les entra, ¿cierto? Les pasaron límites laterales. Eso tenía la duda. Sí. No. Sí. Ya. Entonces, primero tenemos que partir diciendo que las rectas son continuas en todo el dominio, continua, y que las exponenciales son continuas en todo el dominio. Para justificar que continuas. Para justificar por qué ya todas esas partes para allá y para allá no tenemos por qué preocuparnos, porque son exponenciales por definición, algo así. ¿Y cuál es nuestro punto crítico? El x igual a 1. Y eso es lo que tenemos que hacer con límites laterales. Entonces, punto crítico, yo le ponía como un x rayita o algo así, como un x asterisco quizá, como para diferenciarlo de un x normal, para decir que ese es el crítico al final, es 1, porque ahí ocurre como esta diferencia de que cambia como de forma la función. Entonces, tenemos que para que una función sea continua en todo su dominio, ¿qué igualdad hay que hacer? Que los límites laterales sean iguales, sí, eso es una cosa, pero falta algo. O sea, claro, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de g de x es lo mismo que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de g de x, y eso tiene que ser igual a algo en todo su conjunto, algo así, sí, pero falta algo a lo que tiene que ser igual. Límite de g con x tendiendo a 1. Sí, tienen que ser iguales al límite, pero aparte de eso, falta una cosa. A la función evaluada en ese punto. Bien, Alejandra. Eso es. Todo esto tiene que ser igual a la función evaluada en el punto. Ahí yo le había puesto x gorrito, que es 1. Entonces, hay que hacer esta igualdad, pero al final uno quizá podría no hacer esta. Si no me equivoco, en la pauta no hacen esta. Pero por lo menos demostrar que saben que tienen que existir esa igualdad. Entonces, lo primero que uno pone es eso, y ya uno va resolviendo de a 1. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de g de x es igual a, ya, entonces sabemos que cuando tiende por la izquierda es 9. Siempre. Entonces, ese ya lo tenemos. Después, fácil, g de 1 es, tomamos esta función porque ahí pertenece cuando es 1, nos queda 3 elevado a beta por 1, 3 elevado a beta. Entonces ya es lo mismo que aquí que ahí. Entonces sabemos que 9 tiene que ser igual a 3 elevado a beta. Y ahí podemos aplicar logaritmo de 3 con base 3, y ahí hacen esa conversión, pero se ve igual al ojo que beta es igual a 2. Creo que ya lo habían dicho por el chat antes. Beta sería 2 para que ambos den 9, exacto.
Ya, entonces, ¿por qué es eso? Quizá entenderlo más intuitivamente por qué el beta es igual a 2 serviría más. Si yo tengo esta función aquí y mi beta es igual a 2, significa que yo voy a tener aquí voy a cambiar esto un poco, 2x, ¿cierto? Y si yo evalúo el 1 ahí, me quedaría que esto de acá se me va, esto de acá se me va así. Y la función se vería algo así, entonces sería continua en todo el dominio. Ahí quedó un poco separado. Sería continua en todo el dominio porque nunca se separa al final, no hay como una brecha entre medio cuando el beta es igual a 2. Entonces eso al final es lo que trabajamos antes. ¿Se entiende? ¿Cómo se concluye el resultado? Tipo, ¿cómo se escribe formalmente? A ver. O sea, primero partiendo que todo esto que escribí acá, ustedes lo tienen que escribir con palabras, así como más lindo. O sea, eh, la primera parte de la función es una recta, por lo tanto es continua en todo el dominio, hasta 1, y la exponencial también es continua en todo su dominio. Algo así tienen que escribir primero, después el punto crítico es x igual a 1, y quizá como escribir al final así como, entonces, cuando beta es igual a 2, la función es continua en todo su dominio. Algo así. Simplemente como que yo creo que lo que más, el sentido que tiene este ejercicio es como esto del punto crítico y saber cómo el concepto de límites laterales. Ya, ¿puedes explicar lo último de nuevo, please? ¿Qué parte de lo último, como lo que hice con el gráfico? ¿O desde dónde? Cuando se iguala todo. Ya. Entonces, volviendo acá, quizá lo hice un poquito desordenado, el límite para que la función sea continua en todo el dominio, uno tiene que imaginarse que, voy a irme a este gráfico un poco, uno va desde acá y sigue, 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 y llegaría al mismo punto que si va desde acá y sigue, sigue, sigue. Por eso se usan los límites laterales. Entonces, por eso si yo aquí me voy por la izquierda de g de x y después me voy por la derecha, me tiene que dar lo mismo para que sea continuo todo el rato. Y esto, alguna gente lo hace, otros no, yo prefería hacerlo, pero en verdad podrían no hacer esta parte porque al final es casi lo mismo que este. Y evaluado en este punto. Entonces, estas tres cosas se tienen que cumplir, lo voy a volver a escribir. Cuando una función yo quiero que sea continua, yo quiero que mi límite cuando x tiende al punto crítico, que lo voy a poner como x rayita por la izquierda, sea igual a, y f de x, sea igual al límite cuando x tiende al punto crítico por la derecha, el mismo f de x, y sea lo mismo que la función evaluada en el punto crítico. Esta igualdad es la que uno tiene que usar para demostrar continuidad, esas tres cosas. Entonces, para yo demostrar que esos son iguales, primero obtengo esta, y eso fue lo que obtuve en el ejercicio al final, que me dio 9, porque siempre era 9 al final, esa era una constante, entonces cualquiera sea el número, mientras me acerco al 1 va a dar 9. Esta me daba 3 elevado a beta, porque yo estaba evaluando en 1, entonces el x se me volvía a 1 y quedaba 3 elevado a beta, y esto también me da 3 elevado a beta. Entonces, ambas eran iguales, faltaba que estas dos sean iguales. ¿Y cómo hacía eso? Con logaritmo, eh, con logaritmo, y me quedaba que beta es igual a 2. ¿Ahí se entendió mejor? Esos tres puntitos, estos tres puntitos
todo el mundo lo usa como en matemática y es como un, era como un entonces, pero creo que tiene una palabra así como más, así como implica, algo Por así, lo pero tanto, por lo tanto, eso es. sí, ese. Entonces todos cuando van a escribir la respuesta ponen esos tres puntitos. Eso, por lo tanto. Ya, ¿hasta qué contenido entran en la solemne? Eso no sé. Ay, clase 14, ¿cómo sé que el punto crítico? Esperen que se me... Ah, ¿cómo sé que el punto crítico era x menos 1? El punto crítico era 1. ¿Por qué? Porque aquí es donde justo tengo como la... donde cambia mi función. Entonces, ahí es mi punto crítico. Básicamente es como el número que va a estar acá. Si aquí yo tengo un 0, va a ser 0, así. No es menos 1, es que esa rayita yo la puse como los puntos críticos para diferenciar. Ya, gracias. El punto crítico es 1, sí. Ya. Eso sería, ¿queda alguna duda? ¿Algo? Eso es más o menos, no era tan larga, pero quería como abordar un poquito eh, las respuestas que sí o sí hay que sacarles puntaje. Ya, bacán, entonces eso sería, cualquier cosa igual me pueden escribir a mi mail, aquí lo dejé. Si es que tienen alguna duda en su estudio o algo, yo los puedo ayudar. Y eso, que les vaya súper bien, sigan estudiando. Esto sería como lo más complicado. Yo creo que pueden aparecer ejercicios más complicados. O sea, lo mejor es que se metan a las solemnes pasadas y revisen cómo están. Si es que esto te parece fácil, como quizás agarrar ejercicios como de otras materias. ¿Se van a enviar los ejercicios? Sí, los voy a mandar, los voy a subir por el mismo Instagram y yo creo que el Martín o la Viole van a mandarlos por el WhatsApp. ¿A qué hora se subirá la pauta? No sé, voy a tratar de que hoy día. Tengo que ordenarla. De nada, para eso estamos.